¿Por qué estás aquí? Preguntó mi hermana en voz alta cuando entré en la cocina. ¿No captaste la indirecta de que este no era tu año? Simplemente sonreí y salí sin decir una palabra. 30 minutos después, cancelaron su pedido del supermercado, Netflix desapareció y Uber Eats fue bloqueado. Mi hermana me envió un mensaje: ninguna de las tarjetas funciona. Sonreí y respondí. Debí haberlo sabido en el momento en que entré en esa cocina. Melanie ni siquiera levantó la vista de su capuchino demasiado caro. ¿Por qué estás aquí?, dijo con voz apagada, luego más fuerte. Como si estuviera actuando para un público invisible. ¿No captaste la indirecta de que este no era tu año? Mamá se rió débilmente desde la sala de estar. Me quedé allí sosteniendo una tarta de nuez pecanas que había hecho desde cero. No dije nada, solo sonreí, me di la vuelta y salí por la puerta principal sin decir una palabra más. No di un portazo para crear efecto. Simplemente dejé que se cerrara como lo hacen las cosas cuando se han usado demasiadas veces. 30 minutos después, empezaron los mensajes. Jack. El pedido del supermercado ha sido cancelado. Era de Melanie. Siempre actuaba como si no pudiera sobrevivir sin leche de avena y snacks orgánicos de algas marinas. Luego, de papá: oye. El inicio de sesión de Netflix no funciona. ¿Puedes revisarlo? Melanie otra vez: Uber Eats no funciona. Sigue diciendo que la tarjeta ha sido rechazada. Esperé hasta que enviaron uno más. La nota de voz de mamá, toda suave y desconcertada: cariño, la cuenta de Amazon dice que el pago falló. ¿Pasó algo con tu tarjeta? Respondí a Melanie, solo 2 palabras, luego pregunté a papá. Silencio por un momento. Luego explotó el chat grupal familiar. Espera, ¿cancelaste todo? ¿En serio? Esto es tan mezquino. Y, finalmente, por esto es por lo que no le gustas a la gente, Jack. Esa era su frase favorita. La usaba cada vez que decía que no, cada vez que hacía las cosas inconvenientes. Verán, lo que no sabían, o no les importaba notar, era que habían estado viviendo de mí durante años. Silenciosamente, automáticamente, Hulu, Netflix, HBO, Uber, DoorDash, Prime, todo vinculado a mis tarjetas, mis contraseñas, mis cuentas. Incluso usaban mi Apple ID para alquilar películas. Era su benefactor silencioso, y me trataban como a un becario de soporte técnico que no sabía cuándo irse. Esto no se trataba de suscripciones. Esto se trataba de respeto, o falta de él. El otoño pasado, cuando Melanie me llamó llorando por haber perdido $3.000 en algún turbio proyecto de NFT. Pagué la factura de su tarjeta de crédito sin dudarlo. La computadora portátil de papá murió durante la temporada de impuestos y le envié una nueva de la noche a la mañana. ¿El viaje de compras de mamá a Miami? Sí, eso fue con mis puntos de Southwest. Me lo agradecieron, claro, pero siempre fue temporal. Como si se esperara que recogiera sus desastres sin hacer preguntas. Y en el segundo en que me detuve, lo llamaron traición. Estás siendo dramático. Estás tratando de castigarnos. ¿Necesitas terapia? No, lo que necesitaba era un descanso. Y me lo dieron sin darse cuenta. Cuando Melanie dijo lo que dijo, esa fue la gota que colmó el vaso. La audacia en su voz. La forma en que me miraba como si fuera un primo lejano que se colaba en las fiestas, lo aclaró todo de repente. Así que corté el cable. A todos ellos. Contraseñas cambiadas, tarjetas eliminadas. Cuentas cerradas, incluso el calendario familiar compartido desapareció. Papá me dejó un mensaje de voz esa noche: mira, no sé de qué se trata esto, pero necesitas madurar. Crees que eres tan importante porque ganas un poco de dinero. Un poco de dinero. Así es como llamó a las 6 cifras que gané como autónomo en los últimos 2 años que pagaron silenciosamente las facturas médicas de mamá y mantuvieron el refrigerador lleno cada vez que olvidaban ir de compras. Pero aquí es donde empezó a cambiar la situación. Porque al día siguiente, mi primo Luke me envió un mensaje: tío, ¿qué demonios pasó? Tu mamá le dijo a la tía Sharon. Te has estado aprovechando de ellos y causaste una escena. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo estaban enojados.
Me estaba convirtiendo en el villano de la historia que estaban reescribiendo, y no iban a detenerse. Pero yo tampoco. La mentira se extendió más rápido de lo que esperaba. Al mediodía del día siguiente, estaba recibiendo mensajes de primos de los que no había sabido nada en meses. Oye, amigo. ¿Todo bien con tus padres? Escuché que hubo algún tipo de incidente. Aparentemente, mis padres le habían dicho a todos que me presenté en la casa sin ser invitado. Empecé a gritar en la cocina y salí furioso cuando me pidieron que fuera respetuoso. Melanie añadió que había estado inestable últimamente. Siempre ha tenido un problema con la autoridad, le dijo a nuestro tío Doug durante el brunch al día siguiente. Habría sido gracioso si no fuera tan calculado. No me defendí de inmediato. Esperé. La gente como mi familia cuenta con eso. Cuentan con el silencio. Ellos inventan una versión primero. Y cuando dices la verdad, suena como una excusa. Pero ya no iba a jugar a la defensiva. Así que envié un solo mensaje al chat familiar extenso. No grité. No discutí. Llevé una tarta casera. Me ridiculizaron frente a mis padres y me fui sin decir una palabra. Luego cancelé todos los servicios que he estado pagando en silencio durante los últimos 6 años. Les dejo a ustedes decidir lo que eso dice de mí. En cuestión de minutos, Luke llamó, luego Sara, mi prima de Portland. Incluso el tío Mike me envió un mensaje de texto diciendo: eso está bastante mal. No sabía que eras tú quien pagaba todo eso. La verdad viaja más lento, pero impacta más fuerte. Esa noche, Melanie volvió a llamar. Esta vez contesté. Quería oírlo. No preguntó cómo estaba. Fue directo al grano. ¿Qué demonios fue eso? Estás arrastrando el drama de nuestra familia frente a todo el grupo extendido ahora. Le pregunté si algo de lo que dije era mentira. Ella cambió de tema. Estás tratando de hacernos quedar mal. Le dije que no necesitaban mi ayuda con eso. Fue entonces cuando salió el verdadero veneno. Empezó a criticar todo lo que había hecho por ellos, como si no importara. Dijo que nunca di de corazón, que solo quería sentirme necesitado. Que me gustaba tener poder sobre ellos. Eso me dolió más de lo que esperaba porque tal vez sí quería ser necesitado. Pero, ¿qué tenía de malo eso? ¿Era peor que ser usado y descartado en el momento en que dejabas de servir a un propósito? Mamá me envió un mensaje más tarde esa noche. Dijo que no le gustaba que expusiera asuntos privados a la familia. Le pregunté qué tan privado era cuando Melanie ya le había contado a la mitad de ellos una versión inventada. Luego envió una línea que lo hizo. Por eso nunca te dejamos manejar las cosas. Siempre lo conviertes en algo personal. Me quedé mirando la pantalla durante un rato. Esa línea no salió de la nada. Era algo que creía, tal vez siempre había creído. Así que, hice una captura de pantalla de todo, cada transferencia, cada recibo de suscripción, cada cargo bancario con su nombre. Años de ayuda silenciosa. Lo puse en el chat grupal. Sin leyenda, solo hechos. No respondieron, pero Luke sí. Hermano, esto es irreal. ¿Has estado haciendo todo esto por ellos? Luego Sara. Literalmente estabas manteniendo sus vidas en marcha. Y fue entonces cuando la marea comenzó a cambiar. A la mañana siguiente, me desperté y vi que Melanie había abandonado el chat grupal. Luego mamá, luego papá, pero el daño estaba hecho. No a mí esta vez. Yo estaba bien, pero sí a la imagen que habían pasado años elaborando, donde eran los padres nobles e incomprendidos. Y yo era el difícil que no podía simplemente ser normal. Solo que ahora la gente estaba haciendo preguntas que no podían responder. Y yo apenas estaba empezando. No esperaba que se quedaran callados. No de verdad. El silencio nunca fue su arma. Era su sala de espera, un espacio para acurrucarse, reagruparse y elaborar una nueva versión de la historia antes de desatarla de nuevo. Había visto esta rutina desarrollarse docenas de veces mientras crecía. Algún vecino les hace daño. Algún cajero les falta el respeto. Algún primo deja de hablarles.
Cada vez se convertían en los mártires de su propio guión reescrito, siempre eran las víctimas. Solo que esta vez, el guión no estaba funcionando. Demasiada gente había visto los recibos. Demasiados habían empezado a conectar los puntos. Pero sabía que algo se avecinaba. Siempre lo hacía. Y efectivamente, 4 días después, recibí un mensaje de texto de la tía Sharon. Tu mamá le ha estado diciendo a todos que apareciste drogado. Dijo que amenazaste a Melanie. Me quedé mirando la pantalla. Era audaz. La mentira, quiero decir. Pero lo que más me sorprendió fue lo rápido que habían escalado al asesinato de personajes, como si nada de lo que había hecho por ellos siquiera existiera ya. Le respondí a Sharon con una sola frase: pregúntale por qué pagué su techo el año pasado. Ese fue el principio del desmoronamiento. Ese domingo, tuvieron su almuerzo familiar extendido habitual. No en nuestra casa, sino en la casa de la tía Arande. La lista de invitados era la misma de siempre: primos, tíos, niños jugando al escondite afuera. Mesas plegables baratas llenas de platos de comida compartida que nadie quería en realidad. No fui invitado. No lo había sido durante años a menos que me necesitaran para arreglar su wifi o pagar la cuenta del catering. Pero escuché lo que pasó. Sara confrontó a Melanie frente a todos. Nos dijiste que Jack te amenazó, dijo, pero él envió capturas de pantalla. Ha estado pagando tus cosas durante años. ¿Por qué mentirías? Melanie ni siquiera se inmutó, aparentemente. Simplemente respondió con brusquedad: porque es tóxico. Todos ustedes piensan que es tan noble, pero solo es manipulador. Hace estas cosas para poder tenerlas sobre nosotros. Luego soltó la frase que lo cambió todo: lo acogimos cuando nadie más lo quería. Y eso detuvo a toda la sala en seco. Verán, eso no solo fue cruel. Fue revelador porque no era cierto. Soy su hijo biológico, su primogénito. No fui adoptado. No era un primo de un hogar roto. Era suyo. Y, sin embargo, de alguna manera, en algún lugar de sus mentes, había sido reescrito como esta carga que estaban tolerando amablemente. Sara me dijo después que se podía oír caer un tenedor después de que Melanie lo dijera. Luego alguien, tal vez Luke, preguntó: Espera, ¿qué significa eso? Es tu hermano. Melanie trató de reírse. Dijo que era una figura retórica, pero no lo era. No realmente. Fue la primera cosa honesta que había dicho en años porque siempre me habían tratado como si les debiera algo por existir. Cuando tenía 14 años. Papá me dijo que debía estar agradecido de que no me enviaran a un internado. A los 19, después de que me mudé, mamá lloró y dijo que había abandonado a la familia. A los 25. Cuando conseguí un trabajo decente, preguntaron cuánto estaba ganando antes de preguntar si era feliz. Pensé que eso era normal. Pensé que la culpa familiar era solo parte de estar cerca. Pero no era cercanía. Era control. Y ahora lo estaban perdiendo. Después de ese almuerzo, Luke me llamó. Se están desmoronando, amigo. Nadie se lo está creyendo ya. Melanie parecía que estaba tratando de salir cavando con una cuchara. No dije mucho. No necesitaba hacerlo. Finalmente estaba aprendiendo el poder de dar un paso atrás y dejar que la verdad se sostenga por sí sola. Luego llegó la siguiente ola. Mamá me envió un correo electrónico. Asunto: has hecho suficiente daño. Era largo y divagaba. Habló de la salud de papá, de lo emocionalmente frágil que era Melanie, de cómo había avergonzado a la familia. Había puesto a la gente en su contra, había arruinado relaciones. Luego, escondida en el medio, una frase que decía más de lo que probablemente pretendía. Esto es lo que obtenemos por dejarte sentir importante. Eso fue todo. Esa fue la frase que activó el interruptor para mí porque de eso se había tratado siempre: control. Mantenerme en mi lugar. Recordarme que solo era valioso si me mantenía callado, si era útil, si estaba por debajo de ellos. No respondí. Ni a ella, ni a Melanie, ni a papá, que empezó a llamar de nuevo. Dejando mensajes de voz pretendiendo que no había pasado nada. En cambio,
Actualicé la unidad compartida, añadí más archivos, más recibos, más años de silencio y sacrificio. Luego, concedí acceso a todos y cada uno de los miembros de la familia y les dejé verlo todo. Pensé que ese era el final. Pensé que una vez que las mentiras se derrumbaran y la verdad se extendiera, se retirarían, lamerían sus heridas, tal vez incluso se quedarían callados para siempre. Pero no era así como operaban. Mi familia no procesaba las consecuencias. Se reagrupaban y encontraban nuevas formas de enmarcar la narrativa. Unos días después de que diera a todos acceso a la unidad compartida, recibí una llamada de un número desconocido. Era la voz de mi madre. Estaba llamando desde un teléfono desechable. «Has ido demasiado lejos», dijo. «Estamos cortando lazos. Ya no eres bienvenido en esta familia». Y luego, como para clavar realmente el clavo, añadió, «No vuelvas arrastrándote cuando las cosas se derrumben». Colgué sin responder. Esa noche, Melanie publicó en Facebook. Nunca usaba Facebook para nada más que para etiquetar sembranches demasiado caros, pero esta publicación era diferente. Era una foto de ella con mamá y papá con el título: «Algunas personas destruyen familias para sentirse poderosas, nosotros no. El amor siempre gana». Ni siquiera tuve que decir nada. En una hora, Sara comentó: «¿Es eso antes o después de que él pagara tu alquiler 3 veces?» Luego Luke soltó una captura de pantalla de la unidad compartida, una confirmación de pago al propietario de Melanie por $2,800. Eliminaron la publicación, pero no antes de que se hiciera una captura de pantalla, no antes de que otros la vieran, no antes de que les saliera el tiro por la culata. Aquí es donde se puso raro. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico del exnovio de Melanie, Eric. Nunca hablamos mucho. Estuvo por aquí durante unos años, un tipo tranquilo, un poco pusilánime. Se puso en contacto con un mensaje corto: «Vi las cosas que publicaste. Solo quería decir que te creo. He visto cómo son». Pensé que era yo. Intercambiamos algunos mensajes. Luego me envió algo que no esperaba: capturas de pantalla de hace años, conversaciones con Melanie y mi madre, planes que habían hecho. Planes para convencer a otros miembros de la familia de que yo era mentalmente inestable si alguna vez intentaba poner a la gente en su contra. Las leí 2 veces. Estaba todo allí. Burlándose de mi ansiedad, planeando cómo hacerme parecer desequilibrado, riéndose de cómo siempre podían darle la vuelta si era necesario. Incluso había una línea de mamá. Jack es el tipo de persona que se autodestruiría solo para llamar la atención. Si alguna vez se vuelve loco, le decimos a la gente que está teniendo un episodio. Se lo reenvié a Sara y Luke. No necesitaba decir nada. Sara me llamó inmediatamente. «Jack, eso es sociópata. Esa no es una disfunción normal. Eso es calculado». Asentí aunque no pudiera verme. No era solo que fueran crueles. Era que planearon la crueldad. Aún así, nada me preparó para lo que vino después. 2 noches después, recibí una llamada de un abogado. Dijo que representaba a un pequeño bufete de la ciudad y quería verificar una dirección. Mi nombre había sido incluido como punto de contacto para una solicitud que Melanie había presentado para un préstamo personal. Dije que no había firmado nada. Hizo una pausa. Dijo que mi nombre y firma estaban en el formulario. Ella falsificó mi nombre. Ella falsificó mi firma. El abogado dijo que enviaría los documentos para su verificación, y lo hizo. Y, efectivamente. Ahí estaba, una copia perfecta de mi nombre en una línea de puntos para un préstamo personal de $10,000 de hace 6 meses. Lo miré fijamente durante 10 minutos, no porque estuviera sorprendido, sino porque finalmente entendí hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Reenvié los documentos a mi abogado a la mañana siguiente. Luego presioné el botón que debería haber presionado hace años. Los bloqueé. A todos ellos. Mamá, papá, Melanie, cada número, cada cuenta, cada correo electrónico. Cambié mi número de teléfono. Transferí la última cuenta compartida restante a una tarjeta de crédito en blanco y la cerré.
Lo único que quedaba que nos unía era la sangre, y eso nunca significó mucho para ellos de todos modos. Pensé que habría alivio. Lo hubo. Pero más que eso, hubo silencio. Y esta vez, era mío. El silencio no duró. Pasaron 3 días. Por primera vez en tal vez una década, no estaba siendo usado. Manipulado, culpado o engañado. No hay mensajes de texto, no hay mensajes de voz. No hay solicitudes repentinas de Venmo etiquetadas como emergencia, que siempre resultaban ser para una cena de sushi o almohadas de tiro demasiado caras. Me permití pensar, solo por un momento, que tal vez lo habían aceptado. Tal vez esto era todo. Luego vino el mensaje de LinkedIn. Era de Carla, una prima lejana del lado de mi padre. Habíamos hablado una vez, tal vez 2. Me envió un mensaje con una captura de pantalla y una línea que decía: no sabía de qué se trataba esto hasta que vi tu nombre. Quizás quieras ver esto. Era un grupo privado de Facebook que Melanie había creado, La Familia Primero, sanando del abuso narcisista. Toda una comunidad centrada en ella como la sobreviviente de mi llamado comportamiento tóxico. Publicó párrafos largos y melodramáticos sobre crecer bajo la sombra de un hermano controlador y enojado que retorcía la realidad y que cortó a nuestros padres para castigarlos. Se leía como una mala publicación de blog de autoayuda envuelta en cosplay de víctima. ¿Lo mejor de todo? Mi madre había comentado debajo. Siempre supimos que a Jack le pasaba algo. Intentamos terapia. Intentamos el amor. Pero no puedes arreglar a alguien que disfruta rompiendo cosas. No estaba sorprendido, no realmente. Solo estaba cansado. Hice una captura de pantalla de todo el hilo y se lo envié a mi abogado, no porque quisiera venganza, sino porque Melanie había cruzado la línea de la manipulación a la difamación. Y no iba a dejar que arrastrara mi nombre a su telenovela para salvar su propio ego. Al día siguiente, Sara me llamó furiosa. Ahora le está enviando mensajes a la gente directamente, dijo. Diciéndoles que eres peligroso, que falsificaste un préstamo e hiciste que pareciera que ella lo hizo. Ella había enviado eso a varios miembros de la familia. Uno de ellos, nuestra prima Jenny. Se resistió, le preguntó a Melanie por qué mi nombre y dirección estaban en la solicitud, por qué los pagos del préstamo iban a su cuenta. Melanie respondió: hackeó mi correo electrónico. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo estaban arremetiendo. Estaban cayendo en picada, y arrastrarían a cualquiera hacia abajo para evitar ahogarse. Pero aquí es donde se puso raro. Eric, el ex de Melanie, me envió un mensaje de nuevo. No había sabido nada de él desde que me envió esas capturas de pantalla de sus viejos textos. Esta vez quería reunirse. Tomamos un café al día siguiente. Se veía diferente, mayor, cansado, como si no hubiera dormido mucho desde 2019, pero lo que me dio me revolvió el estómago. Una unidad USB, dijo. Debería haber borrado esto hace años, pero algo me dijo que no lo hiciera. Tenía grabaciones de audio de su apartamento cuando todavía estaban juntos, Melanie hablando con mamá. Riéndose de lo fácil que era conseguir que Jack pagara por las cosas siempre y cuando lanzaran algunos cumplidos, bromeando sobre cómo incluso su culpa tiene un límite de crédito. Luego una línea de mi mamá: si alguna vez se vuelve contra nosotros, lo enterramos. Nos aseguramos de que nadie crea una palabra de lo que dice. Ni siquiera sabía qué sentir. Enojo, seguro. Pero más que eso, solo una confirmación profunda y dolorosa. No lo había imaginado. No estaba siendo demasiado sensible. Planearon esto, lo cultivaron, jugaron papeles en sus cabezas durante años. Envié algunas de las grabaciones a Luke y Sara. Ni siquiera necesitaba decir nada. Ambos llamaron en 1 hora. Jack, dijo Sara, nunca iban a parar. ¿Entiendes eso ahora, verdad? Sí. Lo entendí. Presenté una queja formal a través de mi abogado: difamación, fraude de préstamos y una orden de restricción en curso. Envié un cese y desistimiento oficial a la última dirección conocida de Melanie. 2 días después, recibí una carta. Estaba escrita a mano por mi padre. Sin remitente.
Solo unas pocas páginas arrugadas con la misma letra rígida y enojada que había aprendido a descifrar cuando era niño. No se disculpó. No reconoció nada. Simplemente escribió: has humillado a tu familia. Te criamos, ¿y así es como nos pagas? Has tomado tu decisión. Ya no eres parte de esta familia. No hablaremos de ti de nuevo. Había algo definitivo en ello. Como si pensaran que eran ellos los que me estaban cortando, como si todavía creyeran que tenían ese poder. Pero esto es lo que no sabían. Esa mañana transferí el último de mis documentos guardados a una bóveda y entregué el acceso a mi abogado. Cambié mi número. Cambié mi correo electrónico. Eliminé todo rastro digital de ellos. Bloqueé números, correos electrónicos, cuentas sociales, todo. Luego tomé una decisión que no había tomado antes. Envié un mensaje a los familiares que se habían mantenido a mi lado, solo unas pocas líneas. Me estoy alejando de esta familia. Si alguna vez me necesitan, estoy aquí. Pero he terminado de pretender que personas como esa tienen algún derecho sobre mí. Las respuestas fueron tranquilas. Respetuosas. Nadie me culpó porque, en este punto, nadie creía su versión ya. Y por una vez, no me sentí culpable. Me sentí libre. Terminó con un mensaje. Sin llamada telefónica, sin confrontación. Sin disculpa, solo una captura de pantalla de Melanie enviada a mi nuevo número, uno que claramente se había esforzado por conseguir. La imagen era un chat grupal entre ella, mis padres y 3 de sus amigos de toda la vida que solían asentir con la cabeza cuando mi mamá se quejaba de lo difícil que Jack siempre había sido. El título decía: ya no somos tu familia. 5 palabras, audaces y finales, como si estuvieran cortando una extremidad enferma, como si me estuvieran haciendo el favor. La miré fijamente durante un minuto, luego otro. Luego dejé el teléfono y esperé un sentimiento que nunca llegó. Sin dolor, sin arrepentimiento. Sin la necesidad de volver a llamar y luchar por algo a lo que había estado aferrado durante años con las manos ensangrentadas. Simplemente me senté allí en mi coche aparcado frente a una tienda de UPS, sosteniendo un café que se había enfriado, y me di cuenta de algo simple y aterrador: nunca fueron mi familia. No de la manera en que esa palabra debería significar algo. Una familia no lleva un registro de tus fracasos mientras gasta tu dinero en silencio. Una familia no se burla de tu generosidad en privado y te acusa de ser desagradecido en público. Una familia no amenaza con enterrarte en el momento en que dejas de seguir el juego. Me había aferrado a la idea de ellos más tiempo del que debería, pensando que en algún lugar debajo de la manipulación y la culpa, tenía que haber amor. Pero no era amor. Era propiedad. Y finalmente me había bajado de la estantería. El lado legal terminó más rápido de lo esperado. Melanie no quería correr el riesgo de enfrentar cargos por falsificación. Mi abogado negoció un acuerdo. El dinero fue devuelto silenciosamente, probablemente por mis padres entre bastidores. Ninguna disculpa vino con él, solo una nota seca de su abogado. Mi cliente acepta los términos, ni siquiera mi nombre. Ese fue el momento en que supe que había sido una transacción para ellos, un número de cuenta confiable. Un contacto de emergencia de respaldo, un nombre que rellenaban cuando necesitaban que las cosas parecieran estables. No era su hijo. Era su red de seguridad, y había cortado cada hilo. Intentaron controlar los daños, por supuesto. Incluso después de que el grupo de Facebook se derrumbara. Después de que Sara publicara notas de voz de Melanie bromeando sobre ordenar la culpa de Jack, mantuvieron viva la campaña de susurros. Le dijeron a la gente que yo era mentalmente inestable. Dijeron que estaba siendo controlado por personas ajenas, que me había unido a algún tipo de culto antifamiliar, que la terapia me había envenenado. Luke me envió capturas de pantalla. Uno de sus viejos amigos comentó: ¿no es él quien te compró ese coche? En un hilo donde Melanie me estaba pintando como violento. El silencio que siguió dijo más que cualquier defensa que pudiera haber ofrecido. Y aún así, todavía, no podían parar. 2 semanas después del mensaje de ya no somos tu familia. Papá dejó un mensaje de voz desde un número bloqueado: sean cuales sean las mentiras que estés contando, termina ahora.
Hemos sido buenos contigo. Nos debes más que esto. Lo reproduje una vez. Luego lo borré porque no les debía ni una sola cosa, ni los miles que gasté, ni los años que perdí tratando de ganarme el afecto. Ni las noches que me quedé despierto preguntándome por qué el amor se sentía como una actuación. Cambié mi número de nuevo. Esta vez, no se lo envié a nadie excepto a Sara. Luke y 3 amigos que habían visto todo el asunto desarrollarse desde el principio. Actualicé mis contraseñas, mi dirección, mis contactos de emergencia. Los borré de cada lugar al que una vez tuvieron acceso. No más lazos, no más influencia, no más regresar. ¿Y estaba tranquilo? Dolorosamente, hermosamente tranquilo. Por primera vez. Pasé mi cumpleaños solo por elección. No hay textos performativos, no hay mensajes de voz pasivo-agresivos, solo yo, una caminata en el bosque, una pizza que realmente me gustó. Una copa de vino y el silencio que me había ganado. La gente me pregunta ahora si me arrepiento, si hay alguna parte de mí que quiere arreglar las cosas. Y les digo esto, no arreglas el veneno. No recuperas los restos dañados por el fuego y tratas de vivir en ellos de nuevo. Te alejas. Construyes algo nuevo. Y tal vez sea más pequeño. Tal vez sea más solitario al principio. Pero al menos es tuyo. Enviaron su mensaje, así que aquí está el mío, ya no soy tu hijo. Y eso es lo primero honesto que esta familia ha dicho alguna vez.